Y bien, esta noche, amados hermanos, vamos a comenzar y vamos a ir a buscar en nuestra Biblia, Primera de Reyes, capítulo número 18. Primera de Reyes. Anoche en la oración estábamos ahí reunidos en la casa de nuestra hermana Alicia. Y bueno, dicho sea de paso, si alguien quiere la oración en su casa, la oración de los martes, solamente necesita avisarnos para que podamos organizarnos y llegar a su casa y llevar el tiempo de oración para allá. Amén. Así que estamos dispuestos para la oración. Y si dice, hermano, yo no puedo ir por X o Y, bueno, puede mandar sus peticiones. Algunos hermanos estuvieron mandando peticiones. Sigamos orando por el bebé Juan Francisco. Amén. Estamos en oración. Él es el bebé de nuestro hermano en Cristo y pastor y anciano de Aquismón. Amén. Todavía hace un ratito estaba mensajeándome con él. Siguen en el hospital hoy todavía en Valles. Así que sigamos orando al Señor por él. Amén. Vamos a ir, ya le dije la cita, ¿no? Primera Reyes capítulo 18. Y vamos a ir al versículo 21. Gloria a Dios. Cuando ya lo tenga me dice, ya lo tengo. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor para gloria y honra de su nombre. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Amén. Oremos a Dios, amén. Padre, te damos gracias en esta hora por la palabra que tú nos vas a dar. Gracias, Señor, porque en tu misericordia nos ayudas, nos bendices. Permite, Señor, que esta palabra hoy estemos hablándola con fidelidad a ti, Señor, con fidelidad a la Escritura, Señor, con dirección de tu Espíritu Santo, Padre. Y podamos, Señor, honrar tu precioso nombre y glorificarte, Señor. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, por las personas que serán tocadas por medio de esta palabra. Creemos en el poder de tu palabra y creemos, Señor, que tú harás algo hoy por medio de la Escritura. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mire qué hermoso dice la Biblia que toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Así que no importa cuál sea el tema que se está leyendo en la Biblia, mientras sea palabra de Dios, tiene poder. Amén. Tal vez usted está necesitando una palabra de gozo porque está triste. O de aliento porque se ha desanimado. Pero usted va y lee ahí el libro de Reyes y dice, o Números, ¿verdad? Donde están las genealogías, dice, bueno, ¿y esto qué? ¿De qué me sirve a mí saber la genealogía y los descendientes de las personas? Bueno, es palabra de Dios. No solamente el mensaje literal, ¿verdad? Que está sucediendo en el momento, no solamente el mensaje espiritual, amén, de lo que tiene que ver con mi actitud delante de Dios en esa porción que se está hablando, sino ese poder que está en la palabra de Dios, ese mover del Espíritu Santo que está en cada letra de la Escritura, amén. Aunque sean palabras que tú conoces, que están en el diccionario, sigue siendo palabra de Dios, amén. Así que expongámonos siempre a la Escritura, a cualquier porción de la palabra de Dios y tendremos una bendición especial. Amén. Gloria a Dios. Así que mire lo que está pasando. Está aquí un varón de Dios. Amén. Gloria a Dios. Elías, un profeta. Y ya en aquel tiempo también había situaciones de dificultad. Elías profetizaba, Elías le hablaba al pueblo. ¿De qué le hablaba al pueblo? Elías le hablaba de Dios. ¿Y qué hacía el pueblo de Dios? A su pueblo iba corriendo en pos de ídolos. Amén. De Baal iba corriendo. Baal quiere decir Señor. Esos eran los ídolos de aquel tiempo. Amén. Recordando también, por ejemplo, en una porción de la Escritura dice que en alguna ocasión los filisteos se llevaron cautiva el arca del pacto. ¿Te acuerdas?
y la llevaron, la pusieron dentro del templo de su dios. ¿Cómo se llamaba el dios de los filisteos? Dagón. Bueno, tenía muchos, ¿verdad? Pero el más preeminente era Dagón, uno que parece sirena, o tritón más bien, ¿verdad? Porque era mitad hombre y mitad pescado, ¿verdad? Y bueno, hay muchas cosas que hablar de ahí, de las costumbres de Dagón, ¿verdad? Que algunos usan un sombrero que tiene pico como de boca de pescado abierto. Pero bueno, no es el tema. Pero ahí cuando llevaron el arca al templo de Dagón, ¿sabes qué sucedió? Por la mañana cuando llegaron, Dagón estaba tirado a los pies del arca. Entonces dijeron, este se cayó, y lo levantaron y lo pusieron ahí. Al otro día estaba tirado y desmembrado, las manos por un lado, la cabeza del otro lado, y se dieron cuenta que delante de Dios es necesario reconocerle a Él y solamente a Él y a nadie más su poder, su misericordia y su amor para nosotros. Amén. Delante de Dios ningún ídolo, ninguna clase de idolatría puede caber. Amén. Y hoy traigo esta palabra porque anoche estábamos hablando al respecto de un deseo que tiene Dios. Amén. Ayer la palabra que Dios habló ahí, ese deseo que estaba leyendo ayer, fue la palabra en Hechos 6, ¿verdad? Y Hebreos 6. Y estábamos meditando en el versículo número 11, donde dice el Señor que Dios desea, amén, Dios desea que tengamos todo el volumen encendido, ¿verdad? Decíamos así, de la fe, amén, de la esperanza, la plenitud de la esperanza, toda la esperanza en Él. Y hablamos acerca de que de pronto cuando la esperanza nuestra comienza a claudicar, comienza a bajar, comienza a disminuir, entonces se presenta Baal y toma autoridad sobre nuestros pensamientos. Se presenta Baal y toma autoridad sobre nuestro tiempo. Se presenta Baal y toma autoridad sobre nuestros dineros, sobre nuestras finanzas, sobre nuestra economía, también sobre nuestra paz, sobre nuestras situaciones del día. Porque todo lo que tenemos nosotros tenemos que rendirlo delante del Dios del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Así que, volviendo a Elías en Primera de Reyes, Elías está hablándole al pueblo porque está viendo precisamente esto. Les está hablando de un Dios misericordioso, de un Dios poderoso, de un Dios grande, de un Dios que tiene un pensamiento de bien y no de mal, un pensamiento y unas palabras que son más sublimes y más altos y más elevados que los pensamientos y las palabras del ser humano. Pero ellos, en lugar de preferir buscar a Dios, ¿sabes qué hacen? Baal llega a sus corazones, porque esto es cuestión del corazón. Esto es cuestión del corazón, amén. Estaba viendo esto ayer en un estudio que estaba leyendo al respecto de que hay cosas que toman nuestro tiempo y está bien, pero nuestro tiempo más especial es para Dios. Que hay cosas que toman nuestras fuerzas, pero nuestra fuerza más especial es para Dios. Hay cosas que toman nuestro entendimiento, nuestra atención, pero nuestra mejor atención es para Dios. Primero Dios, primero Dios, primero Dios. Pero cuando nosotros nos desenfocamos y le damos lo mejor de nuestro tiempo a otras situaciones y no a Dios, comienza aquella situación a convertirse en Señor de nuestra vida. ¿Y qué dijimos que significa la palabra Baal? Señor. Amén. Así que Elías llega y le dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Ahí está la dualidad, o más que la dualidad, esa visión que el hombre tiene de pronto, amén, de no ser capaz de sostener un compromiso con el Dios del cielo, amén. Ahí vemos la rivalidad entre Baal y el Señor. Y Elías lo pone así, hay un rival de Dios en el corazón del pueblo de Dios en ese tiempo. Y Elías dice, ¿hasta cuándo van a estar ustedes ahí? Tienen dos pensamientos. Dedíquense a uno o al otro, porque están con un pie con Baal y con otro pie con Dios. Amén. En cuanto a la idolatría es
Cero idolatría. Debemos de ser así, cero idolatría. Amén. En cuanto a las cosas de nuestra vida, tenemos que dar lo mejor para Dios y lo demás ocuparlo para nuestra vida. Amén. Por eso yo hace rato te decía, hay cosas que ocupan nuestro corazón. Hay cosas que sí tenemos que trabajar, es bueno trabajar, sí, pero que el trabajo no tome tu corazón. Amén. No estoy diciendo que no trabajes, sino que estoy diciendo que hay una parte de tu corazón más importante y más especial que se la tenemos que entregar a Dios. Estoy diciendo que no le pongas empeño en tu trabajo, no, al contrario. En el trabajo, en la escuela, en la casa, donde quiera que estés, tienes que dar lo mejor como un hijo de Dios y dar testimonio de que el Dios del cielo que ya te tomó, que ya te transformó, está gobernando tu vida y por eso eres un buen elemento y un buen colaborador y un buen empleado y un buen patrón y un buen esposo y una buena esposa y un buen hijo y un buen papá y un buen vecino. Amén. Porque Dios hace la diferencia. En ese estudio veían, por ejemplo, hay sustancias que no afectan lo espiritual. Por ejemplo, tomas un café con pan, eso no te afecta. Amén. A menos de que tengas ya una condición de diabetes, pero eso es natural y física. Que Dios también puede cambiar. Pero cuando una persona se droga o cuando una persona toma licor y se embriaga, entonces esas sustancias sí cambian el estado espiritual de la persona. Amén. Entonces tenemos que evitar esa clase de sustancias que alteran nuestra espiritualidad porque cambian nuestra moral. Amén. Amén. Uno que se embriaga anda ahí sin ropa en la calle. ¿Qué pasó hace unos días, verdad? Yo me contrarío mucho de qué pasó ahí en la plaza de México cuando aquel hombre se acercó a la presidenta, de qué forma, de qué manera de romper la moral. Y bueno, eso le pudo pasar a cualquier mujer, pero hermano, eso nos lleva a entender que cuando una persona le entrega su espacio de su corazón a cosas que no son Dios, esas cosas se convierten en su Señor. Por eso Elías está diciéndole, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Y les dice esto, si Jehová es Dios, ¿cuántos de los que están aquí, de los que están escuchando, para ustedes y para mí Jehová es Dios? Amén. Dice ahí, y lo resuelve fácil. Si Jehová es Dios, síganle, seguidle. Amén. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, ¿qué dijo? Se quedó callado. Amén. ¿Por qué crees que se quedó callado? Porque ellos sabían que Baal estaba en contra de Dios. Pero a pesar de saber eso, ellos no quisieron hacer un compromiso con Dios. Hay muchos que defienden al pueblo de Israel como el pueblo escogido, el pueblo elegido, el pueblo de Dios, pero no han leído ahí en Jeremías donde dice que el Señor les pidió una carta de repudio. Qué tremendo. Piensan que solamente por ser israelita ya son salvos. No, no hay manera de que una persona sea salva si no es por medio de Jesucristo. Por medio de que, sí, pastor, ahí en la Biblia dice, y al final todo Israel será salvo. Sí, hermano, al final todo Israel va a reconocer a Jesús y lo va a recibir en su corazón. Pero los que están ahí hasta el final, amén. Y algunos ya ahorita ya lo reconocieron. Para algunos el Señor Dios Todopoderoso es su Señor y para otros todavía no, amén. Pero nosotros como iglesia, amado hermano, por eso esto lo traigo ahora a la iglesia, porque la iglesia tiene que comenzar a dejar de claudicar entre dos pensamientos y tomar una determinación y caminar de una manera, amén, y caminar con firmeza, resolviendo responder de la manera adecuada a Dios, amén. Hoy en día, muchas personas, yo se lo decía anoche en la oración, a veces nosotros como cristianos invitamos a gente a la iglesia y le decimos, no, ven sin compromiso. Y eso está mal. Amén. Porque hoy en día se estila eso, ¿verdad? Oye, te llevas tal cosa a tu casa, compras una lavadora y sin compromiso, si la usas y si no te gusta, si no te funciona,
lo regresas, ¿verdad? Decía un pastor hace unos días que estaba escuchando, muchos dicen, prueba a Dios. Y si no funciona, lo regreso. Pruebo a Dios por 30 días y si no satisface lo que yo estoy buscando, entonces lo regreso. No. Y creo que la iglesia está entrando en un tiempo como ese. Amén. Y quiero decirte, ahorita, aunque no quiero mezclarlo mucho, pero en la religión del mundo está sucediendo algo. Pero acuérdese lo que le estoy diciendo. Satanás, como decía mi abuelita, no da paso sin guarache. Amén. ¿A qué se refiere eso? Que no hace nada que no pueda aprovecharse de eso que está haciendo. Amén. Y ha escuchado usted de la reforma que hizo ahí el Vaticano, ¿verdad? Muchos cristianos están aplaudiendo, sí, bravo, porque el Papa ya entendió y ya hizo un decreto que la Virgen no es redentora, no es corredentora, no coopera con la salvación, y esto está claro. Nosotros como cristianos lo hemos predicado durante mucho tiempo, pero muchos no se han dado cuenta que hay un plan detrás de todo eso. Amén. Y que es muy probable que luego se empiece a ver aquellos que de pronto están a medias tintas en la iglesia cristiana, van a querer regresar allá, porque ya la situación que nos estorbaba ya fue quitada. Amén. Pero estar allá, amado hermano, no es solamente la situación de descanonizar a alguien como María, como corredentora, sino que tiene que ver con muchas otras cosas. Amén. Así que nosotros tenemos que entender, si nuestro corazón verdaderamente tiene por Señor a Dios, o si nuestro corazón está vacilante entre el mundo y Dios, porque un día seremos pesados delante de Dios. Amén. Dice la palabra que Dios es el que pesa los corazones. Amén. Y si nuestro corazón no tiene el peso del evangelio, el peso de una determinación y de un compromiso, ¿sabes? Entonces nuestro caminar va a ser vano. ¿Te acuerdas? Hace unos días publiqué una imagen donde está una planta, una mata que tiene trigo y una que es de cizaña. ¿Te acuerdas? Y entonces la cizaña estaba erguida muy firme porque está vana, no tiene peso. El grano de su espiga no pesa, está vano. Entonces no tiene ningún problema por estar altivo. Sin embargo, la espiga de grano de trigo, de verdad, el grano pesa y eso hace que la espiga se incline y se doblegue por el peso de su sustancia. Amén. Entonces el peso de la gloria de Dios en la vida de un verdadero cristiano tiene que doblegarlo para humillarse delante de Dios. Por eso Dios le dice que al altivo Dios lo mira de lejos. Dios lo mira de lejos porque está vano, porque está altivo, porque está erguido, porque dice que Él puede solo. Y sí, pues no tiene el peso de responsabilidad, el peso de santidad, el peso de compromiso. Y hoy en día la iglesia necesita empezar a tener el peso de compromiso con Dios. Amén. Así que vamos a ir a otra porción. Ahí está Elías diciéndole, ¿hasta cuándo van a estar batallando? Ustedes tienen por Señor a uno de estos dos, o a Dios o a cualquier otro Señor. Ahí es Baal, que era una imagen. Amén. Pero hay muchas personas en la iglesia que tienen por Señor otras cosas. Amén. Algunos han levantado al pastor tanto en alto que no, es que eso lo dijo el pastor y eso es. No, hermano, usted tiene una Biblia y usted puede ser como los de Berea. Amén. ¿Qué había en Berea? Una iglesia en Berea, una iglesia que estaba comprometida con la fidelidad de la palabra de Dios. Y eso orábamos al principio antes de comenzar el culto. Señor, permítenos expresar tu palabra con fidelidad a la Escritura. Que no nos salgamos de la palabra, que no nos salgamos del mensaje correcto. Amén. Gloria a Dios. Así que Elías está ahí clamando y hoy vamos a ver cómo debiera de ser la iglesia. Amén. ¿Sabes dónde está el modelo de iglesia en la Biblia? Sí lo sabes, nada más que ahorita como que te da pena decir. En el libro de los Hechos. Vamos a ir, el libro de los Hechos.
los Hechos de los Apóstoles. Porque ahí está el modelo de iglesia. Y hace unos días hablábamos acerca en el libro de los Hechos, amén, y vamos a tocar algunos puntos, porque hablamos de que el crecimiento puede llegar y debe de llegar en nuestra vida. ¿Se acuerdan del Salmo 127, versículo 1? No se acuerdan. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué dice? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Y esto lo vamos a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque la iglesia, amado hermano, es la casa. Es tu casa. Amén. Y podemos ver la iglesia en varios sentidos. Por ejemplo, la iglesia como la novia de Jesucristo, y que es internacional, que es mundial. Amén. En todo el mundo hay iglesia. Y todos los que creemos en Jesucristo somos iglesia. Pero hay la forma de la iglesia local. Amén. La iglesia local ya está hablando de una congregación. La iglesia local ya está hablando de un lugar en específico. Amén. Por eso hace rato yo te mencionaba que había en Berea. Había una iglesia. Amén. Para empezar, vamos a ver. Porque ahí en el libro de los Hechos nos dice, el capítulo 2, versículo 42. El modelo de iglesia, amén. Porque hay muchas personas que de pronto dicen, no, es que yo soy iglesia ya nada más porque creo en Jesús. Bueno, sí, tienes la mitad de la razón. Capítulo 2, versículo 42. Pero no hay, y ahorita le voy a dar muchos argumentos, no hay ni un solo cristiano en la Biblia que no pertenezca a una iglesia local. No existe uno solo. Todos son la iglesia de Jesucristo de manera mundial, en el planeta, todos, de cualquier lengua, de cualquier linaje, de cualquier nacionalidad, de cualquier estatus social. Somos iglesia si creemos en Jesús. Pero no hay uno solo que diga, yo no voy a ningún lugar. Yo creo en Jesús, yo creo en Dios, pero yo no me congrego. No hay uno solo en la Biblia que diga, mira este. Y se lo encuentra, dígamelo, porque yo le estuve buscando. Antes de decirle esto, yo lo estuve buscando. Amén. Igual y por ahí se me pasó uno. Pero no encontré uno solo que no estuviera dentro de una clasificación de un lugar en particular donde se podía identificar. Amén. Voltea con tu hermano y dile, también nosotros nos tenemos que identificar. Cuando Elías le dice al pueblo, ¿hasta cuándo van a estar con dos pensamientos? Le está diciendo, identifíquense, o son de Dios o son de Baal, o son del Dios del cielo o son del Señor de aquí, de no sé, del trabajo, del dinero. En este tiempo, ¿verdad? En aquel tiempo era Baal, una imagen de madera. Pero en este tiempo, esa imagen de madera ahora es simbólico, ¿verdad? Ahora es el Señor dinero, el Señor descanso, el Señor trabajo, el Señor X. Amén. Así que vamos a empezar a leer, porque esto es parte de cómo debería de estar la iglesia. Amén. Mira, capítulo 2, versículo 42, libro de los Hechos, dice así, y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Una de las cosas que debemos de siempre estar viendo no es de la doctrina que me diga tal religión, de tal, no, es la doctrina de los apóstoles. ¿Dónde encuentro la doctrina de los apóstoles? En la Biblia, la sola escritura. Mira, esto, ¿sabías que el 31 de octubre se celebró el Día de la Reforma? El Día de la Reforma, cuando Lutero hizo las 5 solas. ¿Y qué son esas? Bueno, como no todos saben eso, ya, las 5 solas eran 95 tesis de lo que estaba mal la Iglesia Católica, porque él era católico. Martín Lutero no llegó a la Iglesia Católica para cambiarla, no, él era de la Iglesia Católica.
y vio lo que estaba mal, el Espíritu Santo estaba moviéndose en él, entonces puso 95 cosas que estaban mal, pero levantó 5 solas, que son los más importantes, y la base de una iglesia que llama, la iglesia católica la llama protestantismo, y como que ahí demerita, pero en realidad el cristiano tiene que indagar y encontrar que solamente la Escritura es la base y no la tradición. Es la base de su doctrina. Por eso aquí dice que tenemos que estar reunidos, dice, y perseveraban. ¿Qué es perseverar? Mantenerse, estar ahí siempre, siempre, siempre. Eso es perseverar. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles, no en las tradiciones. ¿Sabe por qué? Porque hay tradiciones musulmanas donde asesinan a los homosexuales o donde cercenan el cuerpo de las mujeres o que denigran tanto al amor y en otras tradiciones también. Amén. Así que no es la tradición la palabra de Dios, no son la costumbre las palabras. Acá en Chiapas, en unos lugares, a las niñas las venden por un terreno, por una vaca, y esa es una costumbre, una forma de uso de ese lugar. Ahora, que eso hagan ahí no quiere decir que está bien. En un tiempo en México, cuando los hacendados, si se iba a casar uno de los peones, la novia tenía que dormir primero con el patrón. Y aunque así era en algunos lugares, no quiere decir que eso sea correcto. Amén. Eso se llama la normalización de las cosas que son incorrectas. El mundo está normalizando cosas que no son correctas. Por eso, las costumbres de los pueblos no pueden tener autoridad espiritual sobre las personas. Amén. Sobre los que realmente buscan de Dios. Amén. Por ejemplo, lo que hicieron allá los diputados y nuestra presidenta con un bastón de manto. ¿Qué tiene de poder ese bastón? Nada, es un pedazo de palo. Amén. Y no tiene autoridad alguna. Ahí está que los malos están por encima muchas veces de la ley. Pero bueno, por eso nos quieren guardar la boca, ¿verdad? Pero creo que ya cambió eso. Así que dice que hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Amén. ¿Y qué más? Dice ahí, en la comunión unos con otros. Amén. ¿Qué es la comunión? Estar unidos, estar juntos, conocerse. Amén. ¿Alguien se acuerda de cómo se llamó o de qué trató la predicación del domingo? De la unidad, ¿verdad? Pero decíamos esto, la unidad es muy buena y es necesaria, pero casi nunca va a funcionar si trabajamos directamente para lograr la unidad. ¿Por qué? Porque la unidad es el resultado de haber entendido el Evangelio. Amén. La comunión viene por resultado de lo que Dios está haciendo, amado hermano. Y aquí dice que no solamente perseveraban en la doctrina, sino que perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Sabe cuáles son las personas que están más unidas? Las que están trabajando juntos. Amén. Las que están más constante. Amén. Así que hay que perseverar también en la comunión unos con otros. ¿Y dónde más? Dice, hay que perseverar en el partimiento del pan. Y eso es compartir la comida, sí, pero también es participar de la cena del Señor. Amén. Que le aviso de una vez, este domingo estaremos celebrando la Santa Cena o la Cena del Señor. Amén. Para que se prepare, para que participe de la Cena del Señor. Hay hermanos que no se bautizaron, desde que se bautizaron nunca han participado de la Cena del Señor. Ahora, mira, en el bautismo damos testimonio de fe y cuando participamos de la Cena del Señor, estamos recordando la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Ahora, ni la Cena del Señor ni el bautismo son opciones.
¿Qué son? Mandatos. Mandatos. El Señor lo mandó. Amén. ¿Congregarse es opción? No, el Señor lo mandó. ¿Para qué? Para que por resultado venga la comunión, para que por resultado venga la doctrina correcta de los apóstoles, para que como resultado participemos del pan, del partimiento del pan, que es la Santa Cena. ¿Y qué más? Que perseveremos en qué? En las oraciones. Amén, en las oraciones. Hay que estar perseverando constantemente en la oración. Eso, amado hermano, es lo que a Dios le agrada. Eso es lo que hacía la iglesia primera. Amén. Muchos dicen, hermano, ¿por qué no se mueve el Espíritu Santo como en otro tiempo, como en los tiempos de la iglesia primera? ¿Qué pasaba en la iglesia primera? Había milagros, señales, prodigios. Sí dice la Biblia que un día estaban orando y el lugar donde estaban tembló. Sí dice la Biblia que un día estaban orando por Pedro que estaba preso y de pronto, ¿sabes qué? Se le apareció un ángel ahí a Pedro y lo sacó de la cárcel y llegó él caminando y pensó que era un sueño y hasta de pura emoción fue una muchacha llamada Rode a abrirle la puerta y se asomó por el agujero que había a un lado de la puerta y como vio a Pedro pensó que era el ángel de Pedro y no le abrió y ya la urgieron a que le abriera, ¿verdad? Cosas pasan cuando oramos. Cosas suceden cuando oramos. Cosas suceden cuando encontramos la verdad de la doctrina de los apóstoles. Cosas suceden cuando anunciamos la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Cosas suceden cuando nos congregamos. Hace unos días, le doy por testimonio, hace un mes más o menos, una hermana me habló, preocupada, acabando el culto, me dijo, pastor, quiero que hable usted con mi hijo porque sabe que tengo problemas con él, no quiere ir a la iglesia, no quiere ir a la iglesia, se aburre, dice, y como está joven el muchacho, él, me voy a la iglesia y dijo, no, yo me quedo aquí en la casa y estoy preocupada. Dije, hermana, todavía es un menor de edad, tráigalo a la iglesia, algo va a hacer Dios. Siguiente domingo no vinieron, siguiente domingo vinieron y algo sucedió ese domingo. Cuando vinieron, siguiente domingo no pudieron venir, pero este domingo pasado que vinieron me dijeron, ¿sabe qué, pastor? Algo me pasó el otro domingo. Y estaba hablando el muchacho. Y de pronto tenía muchas ganas de llorar, no sabía qué hacer, me vino como un calor, un gozo, una alegría. Así que acabando el culto, yo le dije, mamá, ahora ni me salí afuera y ya se acabó, que pronto se acabó. Y fue la vez que también me tardé, ¿verdad? Salimos como a las 8:29 de la noche y decía, ¿a poco ya se acabó? Yo quiero estar escuchando más. Y llegaron a su casa y estuvieron hablando y el muchacho estuvo hablándoles de Dios hasta en la noche, hasta la 1 de la mañana. Y cuando estaba orando, dice, hablaba en lenguas y dije, hermana, Dios lo bautizó, el Espíritu Santo lo bautizó con su Espíritu y por eso él está lleno del Espíritu Santo y luego le dio visión y luego le dio sueños y luego le dio revelación en un tantito tiempo. Por eso yo le digo, amado hermano, no le haga caso a Baal. Aunque su hijo, su hija le diga, es que tengo mucha tarea, tráigalo a la iglesia. Tráigalo a la iglesia. Son 2 horas o 2:30 conmigo, ¿eh? Pero tráiganlos, amén. Llévenlos a la oración. Anoche me alegré mucho porque un hermano que no había ido a las oraciones, llegó yo cuando lo vi, dije, ¿qué pasó? Vi una visión, no, si era él. Y llegó con su hija y estuvo en la oración y percibió la presencia de Dios, amén. Así que así es como debe de estar la iglesia, amén. Perseverando en la doctrina, perseverando, amado hermano, en la cena del Señor o partimiento del pan, perseverando, amados, también en la comunión unos con otros y en la oración, amén. En la oración. Cuando nos conocemos como hermanos, la otra vez fuimos a trabajar, por ejemplo, en la casa del hermano Marce, que ni trabajamos, él trabajó más. Andábamos ahí atrás de él nada más y él haciendo todo. Y fue el hermano Claudio y estaba el hermano Marce y yo. Y nos alegramos y eso hace comunión. Amén. Después fuimos a ayudar por allá al hermano Claudio y fue el hermano Isma
y se hace comunión. Amén. La otra vez estaba yo cortando el pasto allá en una casa y llegó el hermano Lupe, ¿va? Y ya nos prestó su máquina y hicimos comunión. Amén. Cuando estábamos poniendo aquí el piso, llegaban hermanos. Cuando echamos primero lo que faltaba, ¿verdad? Cuando echamos esto de acá, nos juntamos aquí, trabajamos juntos y el resultado, comunión. ¿Cuándo se rompe la comunión? Cuando se termina la perseverancia, cuando ya no se continúa. Amén. Cuando ya dice, ¿sabes qué? Ya hace mucho que no veo a tal hermano, tal hermana. Comienza a romperse esa perseverancia. Pero la iglesia estaba unida. Amén. Estaba unida. Dice ahí, versículo número 43. Y sobrevino temor a toda persona. ¿Por qué? Por causa de esa comunión, por causa de la personalidad de la iglesia. ¿Sabes que la iglesia debe tener una personalidad? Y la iglesia debe tener una personalidad. Y el pueblo donde está la iglesia tiene que alcanzar a ver. Porque aunque ellos no vengan acá, ellos perciben y saben cuando una iglesia es verdadera. Y cuando un cristiano es de verdad. Porque lo ven en su testimonio. Lo ven en su manera de vivir, lo ven en cómo es papá, cómo es esposo, cómo es esposa, cómo es vecino. Se dan cuenta. Amén. Y cuando el cristiano se equivoca, van y le reclaman, ya ves, y dice que es cristiano, y eso que vas a la iglesia. Gloria a Dios. Así que dice el 43, ¿verdad? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Necesitamos volver a esa comunión para que las señales y los prodigios sucedan. Amado hermano, a veces pasan y no los ubicamos como que fuera algo sobrenatural. Amén. Necesitamos empezar a hacer más, mirar más a propósito la obra de Dios en nosotros. A veces nos hacemos como los incrédulos, ¿verdad? No, pues que si alguien oró para que no se cayera y no se cayó, pues que no se iba a caer. Es que oró por esto y lo recibió, ya como quiera lo iba a recibir, ¿verdad? Y ya no le ven lo sobrenatural a lo que está pasando. En una ocasión vino un muchacho y yo le invité, ven, pasa, ya pasó. Dije, ¿quiere recibir a Cristo? Dijo, sí. Ah, bueno, haz esta oración. Señor Jesús. Y empezó a abrir, Señor. Y no podía decir Jesús. Dije, ¿no puedes decir Jesús? Dijo, no. A ver, inténtalo otra vez. Señor Jesús. Señor. Voy a orar por ti. En el nombre de Jesús reprendemos al diablo. Se fue el diablo. Le digo, ahora sí. No se vio cuando se fue el diablo. No se movió nada, no hubo gritos, no hubo ojos volteados, no hubo espuma, no hubo nada. Entonces, ahora sí, Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Y ya agarró el muchacho y dijo, Señor Jesús, te acepto en mi... Ya dijo, ya pudo. Ya el Señor hizo un milagro. Ya eso es un milagro. Amén. Estuvimos en el Palo Seco y estábamos hablando de la fe. Y entonces yo le dije, vamos a orar por algo. Alguien aquí tiene un dolor. Dijo una niña, yo me caí, mi rodilla me duele mucho, mucho, mucho. Ven, vamos a orar por ti. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que quites el dolor de la rodilla. Ya, ahora sí, mueve la rodilla. Ay, todavía me duele. Vamos a orar otra vez. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú sanes esa rodilla. Quita el dolor, Señor. Confiamos en tu palabra y sabemos que tú tienes grande poder. A ver, niña, mueve tu rodilla. Ah, ya no me duele. Eso es un milagro también. Eso es un milagro. Decía el domingo una hermana, hermano, cuando mi hija ora por mí, siempre, de todas las veces, siempre que mi hija ora por mí, yo me compongo. Y eso es un milagro. Pero ya no nos sorprendemos con eso. Como que no miramos ya lo espiritual. Vamos tan corre y corre en la vida que se nos olvida que estamos caminando con un Dios todopoderoso que nos ha empeñado su palabra, porque la palabra que dice en mi nombre echarán fuera demonios no es de nosotros, esa palabra es de Él. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Una de dos, o el Señor retiró su palabra y no cumplió su palabra, o nosotros no hemos creído bien.
¿Cuál será? Yo creo que nos falta creer más, avivarnos en esa fe como iglesia. Amén. Así que mira, la iglesia primitiva estaba llena de milagros, estaba llena de prodigios, llena de señales. Por eso el pueblo tenía miedo. Yo me alegro mucho que una hermana de esta iglesia fue a su rancho y estaba allá en su rancho y allí había una iglesia. Y entonces dijo una hermana, es que yo estoy muy enferma y ya fui a mi iglesia y oraron por mí y no pasó nada. Y alguien de ahí se levantó y dijo, allá en Cerritos hay una iglesia, que no el pastor, no sé cómo se llama, pero la iglesia se llamaba Betel. Vayan ahí porque las gentes que oran allí por las personas que están, sí se sanan. Yo dije, vaya, Dios está haciendo algo. Y tenemos que darle la gloria a Dios porque es Dios el que está haciendo la obra. Amén. Si hay alguien endemoniado, allá en San Luis llegó una hermana y le dijo a alguien, le dijo, oigan, vaya, aquí a un lado de mi casa están yendo los hermanos y ellos pueden ayudarle. Y la familia agarró al muchacho, lo llevó y oraron y se sanó y fue liberado. Hay poder en el nombre de Jesús. La iglesia primera no tenía duda alguna, pero estaban en comunión, pero estaban perseverando en esa comunión, pero estaban en la doctrina de los apóstoles, de la Biblia. Pablo, Pedro, Juan, ahí las cartas a los romanos, a los tesalonicenses, a toda la Biblia, amén, sin salirse de la escritura. Esa es la doctrina de los apóstoles, amén. Perseveraban en la comunión, perseveraban en el partimiento del pan. La iglesia estaba formando una personalidad y el pueblo se daba cuenta de ello. Entonces la iglesia ya era identificada. La gente decía, estos son de la iglesia. ¿Alguien sabe más o menos? La Biblia nos dice acerca de la personalidad que tenía la iglesia de Berea. ¿Sí te acuerdas más o menos cuál era la personalidad de la iglesia de Berea? Que eran nobles, pero ¿qué más? Que eran estudiosos de la escritura, que no se quedaban nomás con el mensaje hablado. Ellos iban con diligencia a las escrituras para corroborar por ellos mismos si lo que habían escuchado realmente estaba escrito en la Biblia. O sea, tenía una personalidad. Amén. Cada congregación, cada iglesia local debe de tener una personalidad delante del pueblo. Amén. Y entre nosotros somos los que le damos esa personalidad. Amén. Seguimos leyendo. Dice, todos los que habían creído estaban cada uno en su casa. Estaban juntos. Amén. Juntos en el mismo lugar, no solamente en la misma fe. Tenían en común todas las cosas. Hace unos días llegaba un hermano y me decía, no, es que yo no voy a diezmar porque eso ya no, yo debo de ser bíblico. ¿Y cómo es bíblico? Bueno, aquí dice cómo es bíblico. También diezmar es bíblico, pero bueno, no es el tema. Pero no le vamos a pedir a usted que venda todas sus cosas. ¿Verdad que no? Le vamos a pedir que usted sea dirigido por el Espíritu Santo para congregarse. Amén. Y que cuando a usted, Dios le dé la revelación, usted pueda dar conforme el Espíritu Santo le da a usted la fuerza para hacerlo. Amén. Así que dice ahí, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ninguno decía ser más que otro. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. En ese momento había persecución, en ese momento había hambre, en ese momento nadie les podía ayudar más que la propia iglesia le ayudaba a la iglesia, y es algo maravilloso. Estas veces que estuvo el pastor Tomás subiendo las fotografías, ¿cuántos las vieron? Refrigeradores, estufas, camas, sillones, colchones, mesas, sillas, todo lo que la gente necesitaba. Estaba hablando con el anciano Eleazar Salinas, él le estaba hablando y decía, no, miren, lo que se ve en las fotos parece poquito, pero éramos como 40 cargando el tráiler y no acabábamos. Dice, terminamos ya hasta la 1 de la mañana de cargar el tráiler, eran tantas cosas.
con decirle que los malos por ahí hicieron de las suyas, queriendo secuestrar a los hermanos ya de regreso, y los estaban extorsionando. Así que ellos dijeron: nosotros no tenemos dinero, venimos de ayudar. Y aquellos hombres les dijeron: a ver, si vienes de ayudar, ¿eres iglesia? Sí. Credencial, aquí está. ¿De dónde vienes? De acá. ¿Qué hiciste? Di. A ver, ¿tienes fotografías que diste? Y sacaron las fotografías. Mira, aquí estaba la casa. Todavía están sacando el lodo de las casas. Mira, todo destruido. La gente no tiene nada. Gente que perdió. Mira, el agua se llevó su casa. No le quedó nada. Nada. Y allí está. Dice que cuando vio eso, aquel hombre, hasta se le rodaron sus lágrimas de ver cómo estaba, y dijo: no, tú no me pagues nada, tú vete. Es más, habló por radio con todos los de los mismos, dijo: prohibido agarrar a estos, están así sus características de su camioneta, cuidado y los agarren porque ellos vienen de hacer algo bueno. Y alguien se levantó y dijo: ¿y dónde está la iglesia tradicional? Ni siquiera asomado sus narices. Ellos que son riquísimos, no han venido a ayudar a nadie. Y los pastores de allá de Reynosa se movieron y un hermano dijo: yo voy a poner lo del tráiler de Estados Unidos a la frontera de México. Y otro dijo: yo voy a poner, y no era ni siquiera hermano, yo dijo: yo voy a poner el tráiler de la frontera de México hasta el lugar en Veracruz. Y cuando iba de Hidalgo para Veracruz, para Reynosa, tuvo que pasar por Monterrey. ¿Qué creen? Secuestraron el camión. Y aún así con eso pagó para que sacaran el camión. Y pagó el diésel y pagó todo. Y no se echó para atrás, siendo él sin conocer la palabra de Dios. Es la gracia. Eso es un milagro. Eso es un milagro, hermano. Porque mira, por nada, por tus zapatos te andan quitando la vida. Hermano, ahora, ¿cómo Dios abre puertas? Amén. Así que la iglesia tiene que manifestarse por su generosidad. La iglesia tiene que darse a conocer con esa responsabilidad, con esa personalidad. Amén. Elías le dijo a su pueblo: ¿sabes qué? Tienen una personalidad devastada. Están entre Dios y van. Ya decídanse, identifíquense. Y la iglesia debe de ser identificada por lo que hace. Amén. Versículo 46. Y perseverando. ¿Qué es perseverar? Nuevamente, mantenerse activos, sin detenerse. Y perseverando unánimes. ¿Qué quiere decir unánimes? Con el mismo ánimo, con la misma visión, con la misma fuerza. Amén. Y perseverando unánimes cada día. ¿Dónde? 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 ¿En el templo o en su casa? Ahora, también hay en su casa. Ahí dice: y partiendo el pan en las casas. Mira qué hace. O sea, perseveraban, y hace la diferencia. En el templo y también en la casa. Amén. Se visitaban los unos a los otros. ¿Tú ya has visitado a algún hermano? Están esperando todos que el pastor vaya y visite. ¿Y tú has visitado a alguien? ¿Sí? Qué bueno, y por lo menos una está visitando. ¿A quién de ustedes visitó? ¿A quién visitó, hermana? Ah, bueno, sí, hay que visitarla para evangelizarla, pero visite a los de aquí. Nos vamos a sentir, ¿verdad? Vamos a sentir que a nosotros no nos visita. Tenemos que visitarnos entre nosotros y compartir el pan. Amén. Que un día, aunque sea frijoles, hermanos, comer juntos. Qué bonito es comer juntos. Amén. La otra vez vino mi hijo y dijo: vamos a hacer algo de comer. ¿Qué hacemos? Son unas papas fritas. Hicimos unas papas fritas y luego llegó un hermano: vente, hermano, vamos a comer papas fritas. Luego llegó otro hermano: vente, hermano, vamos a comer papas fritas. Y platicando, estamos hablando de la Biblia, y bien todos religiosos: sí, amén. No, porque mucha gente piensa que la iglesia es nada más leer la Biblia y estar: sí, Señor, amén.
No, no. Se platica, se canta, se ríe, se juega, se bromea también. Las bromas no son del diablo, hermano. Hay cristianos que dicen, ay, este hermano es del diablo porque anda bromeando. Hermano, todo en su debida forma. Amén. Amén. Sí, porque va a haber alguien, ay, mira el hermano, le voy a hacer una broma. Espérate, espérate. Todo normal, ¿verdad? Con respeto, con amor, con gozo y alegría, ¿ok? Así que estaban perseverando unánimes cada día en el templo. Hermano, hay que ir al templo. Voltea con tu hermano y dile, hay que ir. Yo se lo tengo que decir porque lo dice a Dios. Amén. Y dijimos, Señor, ayúdanos a que este mensaje tenga fidelidad a tu palabra. Amén. A tu palabra. Hay personas, mira, dice el Señor, el más grande mandamiento, amarás al Señor tu Dios. Ahí medio se lo saben, ¿verdad? Pero hay quienes aman más a un amigo o al trabajo, ¿verdad? O a su familiar. De verdad, mira, el mundo y los que no son espirituales, a los que siempre están en la iglesia, ¿sabes cómo le van a llamar? Fanático, religioso. Pues, ¿qué le dan ahí en el templo que ahí no sale de ahí? Está el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Sí, pues que tú no tienes ese amor por Dios y ese amor entre nosotros. Por eso tú te extraes, te sustraes de ahí, te restas de ahí. Amén. Y ni son muchos días los que viene usted aquí. Casi de vez en diario. Sí, no, y es que sabes que también tiene que ver con el compromiso. Porque muchos tenemos compromiso allá afuera, pero también tenemos compromiso con Dios. A la medida que vamos creciendo, Dios va a ir abriendo en nosotros esa decisión de tener un compromiso con Dios. De decirle, Señor, aquí estoy, voy a ser parte. Hay hermanos que no quieren tener compromiso, por eso ya han decidido ser de los que van a la iglesia de muy poco. Aquí no hay de eso, ¿verdad? Pero hay en otras iglesias. Porque luego se portan mal y como casi no van a la iglesia, no los ubican, ¿no? Pero entre más, si usted se congregue, amado hermano, usted va a ir viendo. Yo empecé a ver aquí, por ejemplo, una cita, bueno, no citas bíblicas, ya casi estoy en el tiempo para terminar, pero quiero decirle que hay algunas cosas que yo vi aquí. ¿Sabe? Cuando nos congregamos, cumplimos el propósito de Dios para nosotros. Sí, sí quiere Dios que cumplamos viniendo a la iglesia. Sí, lo dice ahí Hebreos 10:25. Sí, ¿verdad? Que dice, no dejéis de congregarse, porque luego se vuelve costumbre. Estoy de acuerdo, los que van empezando van a ver por qué, cómo, cuándo, de qué, para qué, ¿verdad? Pero hay hermanos que ya tienen muchos años en el Evangelio. Y de pronto se presenta Elías y nos dice, ya suelta a Baal y decídete por el Señor. Amén. Así que también demostramos fe. Cuando estamos aquí nos ayudamos. ¿Cómo vamos a saber la necesidad de otro hermano si no tenemos comunión con él? ¿Cómo supimos que había que ir allá al Tepozán a cortar el pasto porque había mucho mosquito, porque había mucho dengue? Porque el hermano aquí andaba, que hay que jalar las orejas porque ahorita no ha venido. Pero es cuando se rompe la continuidad, cuando comienza a romperse la unidad. Amén. ¿Sabes quiénes son los que están más unidos? Los que están siempre. Y eso a veces causa como media envidia a los que casi no están, y eso es una realidad. No, pues estos son los preferidos del pastor. No, pues es que estos, no sé, estos ahí andan ahí de pegostres para todo, que esto ahí está, para esto también, para aquello también. Oye, son los que están dispuestos. Disponte también, sé
se parte, porque mira, hay quienes son llamados y hay quienes son escogidos, pero además hay creyentes. ¿Cuántos son creyentes? Y también hay discípulos. El discípulo está más cercano, el creyente por ahí anda, pero el discípulo ahí está, y no falta, ahí está metido, porque tiene un compromiso. Amén. Y el tiempo se me está yendo de este día, no van a decir que ya me estoy muriendo. En la iglesia es donde usamos los dones. En la iglesia es donde usamos los dones, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, hablar en lenguas. Mire, muchos están en contra de hablar en lenguas, pobrecitos, porque nunca han hablado en lenguas. Por eso están luchando para que no hablen en lenguas. Se les alborotan los diablos que traen. Hay que hablar en lenguas. Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Hay que hablar en lenguas. Si usted ya tiene el don, úselo. Amén. Si tiene el discernimiento, si tiene sueños, si tiene visión, si tiene palabra de ciencia, palabra de sabiduría, si Dios lo usa para sanar, si Dios lo usa para orar, use los dones. Amén. También vamos a la iglesia para desarrollar humildad. Amado hermano, si te hacen caras aquí en la iglesia y tú permaneces yendo a la iglesia, es porque ya estás avanzando en la humildad. Pero si te hacen caras en la iglesia y te vas, ¿quién fue el altivo? El que se fue, que no aguanta nada. Voltea con tu hermano y dile, no aguantas nada. ¿Quién fue el que mató a su hermano primero en todo el universo? Caín, en su casa, de su casa. Amén. ¿Quién perseguía a Jacob? Su hermano, de su casa. Amén. Mira, ¿quién quería matar a David? Pero después de Saúl, su propio hijo. ¿Quién traicionó a Jesús? El que estaba allí. Dijo, el que come conmigo y el que conmigo moja su pan, ese es el que me va a traicionar. ¿Lo traicionaron los de afuera? Después, ¿verdad? Porque vamos a ver el sentido de Jesús y sus discípulos. Bueno, de sus discípulos lo traicionaron. Y otro lo negó 3 veces. Amén. Ahora, él era judío. Y de los judíos, los que estaban diciendo, Hosana al hijo de David, Hosana al que viene en el nombre del Señor, y ponían sus mantos y ponían ramas para que él entrara, cumpliendo la profecía que había dicho el Señor, que su rey entraría humilde montando un pollino. Así entró a Jerusalén. Y después estaban gritando, crucifícale. ¿A quién les doy? A Jesús. Mira, Poncio Pilato lo quería librar. Dijo, aquí está este malvado de Barrabás y está Jesús. Les voy a poner para que ellos digan que Jesús. Para eso hizo Poncio Pilato. No estoy justificando, pero para eso Poncio. ¿Por qué crees que se lavó las manos? Porque él dijo, aquí está Jesús, seguramente ellos van a querer a Jesús porque él no ha hecho nada malo. Y acá está Barrabás, todo malote. A este sí van a querer crucificarle. Lo van a sacar. Oh, sorpresa para Poncho. Poncio, ¿verdad? No Poncho. Que el mismo pueblo gritaba, sácanos a Barrabás, al asesino, al ladrón, al maleante, sácalo. Y al justo, crucifícalo. Hermano, la misma escritura dice que los primeros enemigos del hombre vendrán a ser los de su propia casa. ¿Sabes por qué? Porque fue de adentro de los discípulos. ¿Sabes por qué? Fue de adentro de la familia. Porque Dios quiere enseñarnos, hermano. La gente de adentro es la que tenemos que tolerar, soportar, aguantar y perdonar. Amén. Sí. ¿Cuántos pleitos tienes en tu casa? Uy. ¿O nunca tienes pleitos ahí en tu casa? No, hombre, hermano, si pasara el video donde vuela el sartén, donde vuela el zapato, la chancla, donde se gritan de cosas.
fea, feo, y están gritándose bien feo. O con los hijos, ¿verdad? Ahí está el niño peleándose con el otro, pero se aman al final de cuentas. Y al final de cuentas permanecen. Y al final de cuentas se toleran. Si hay amor, al final de cuentas se mantienen. Hay matrimonios que han durado muchos años. Y tú les preguntas, ¿todos los días de su vida fueron felices? Pues no. Hubo días en que nos gritamos, nos dijimos, nos rasguñamos. Entonces, no siempre va a estar. Yo les decía esto, hay un cristianismo color de rosa que se anda vendiendo barato, que vienes como Caperucita brincando, ya. Eso sonó a los pitufos, pero así, ¿verdad? Cantas, alabas a Dios, gloria a Dios, y te vas bien contento en una nube de algodón, todo color de rosa, todo dulce. Ese no es el evangelio. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y tienes que amar. ¿A quién dijo? A los que te ofenden. ¿Te va a ofender el que vive acá atrás? Ni te conoce, dice uno, ni te topa. ¿Te va a ofender el que vive a 3 cuadras? No te conoce. ¿Sabes quién sí te puede ofender? Yo. Y el que está allá a un lado de ti. Y cuando tú y yo logramos perdonar a ese que está ahí, estamos entrando en esa comunión y en esa forma de la iglesia que Dios quiere. Amén. Y hasta aquí lo voy a dejar porque si no, no acabamos hasta el otro, hasta mañana. Pero vamos a continuar el domingo con este tema. Amén. Comprometidos con la iglesia local. Amén. Así que vamos a orar, amados hermanos, y vamos a estar de pie. Y quiero decirle, yo le dije, no hay ni uno que ande suelto allí en la Biblia como un cristiano que nada más ora en su casa y él no necesita congregarse. No, estaban los de, ¿quién era de Cencrea? ¿Quién era de la iglesia de Cencrea? Una mujer, su nombre empieza con F, Febe, era de la iglesia, y estaba identificada. Amén. Aquellos que no se quedaban conformes, sino que iban y escudriñaban la escritura, ¿de qué iglesia eran? De Berea. Estaba la iglesia de Cesarea, estaba la iglesia, ¿de dónde? De Bitinio, estaba la iglesia de Corinto, estaba la iglesia de aquellos que en visión vio Pablo y le dijo, pasa por acá, ayudarnos en Macedonia, la iglesia de Macedonia. ¿Sabes? Cuando Febe fue a llevar una carta, llevaba una recomendación también de Pablo. Pablo dijo, reciban a Febe, reciban a bien. También cuando recomendaron a Juan Marcos, se va a ir Marcos para allá, recíbanlo como es digno de recibir a uno que ha estado entre nosotros. Debe de haber una recomendación entre nosotros y no una descalificación. Debe de haber entre nosotros esa unidad y esa identidad que debemos de tener. Si aquí hay una congregación, una iglesia local, oasis de bendición, bueno, tiene una personalidad. Y te voy a decir esto, el buen samaritano tiene una personalidad. Peniel tiene una personalidad. Y ellos ven la personalidad de oasis de bendición. Y vemos la personalidad de Vida Nueva. Y vemos la personalidad de Rosa de Sarón. Y vemos la personalidad de la Iglesia Bautista Fundamental. Vemos la personalidad de ellos. Y ellos ven nuestra personalidad. Amén. Y esa personalidad la da Dios conforme a nosotros vamos obedeciendo a su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por habernos dado esta palabra en este día. Alabamos tu precioso nombre, Señor, y te glorificamos. Te pedimos, Señor, que tú sigas trabajando en nuestros corazones para que continuemos entendiendo lo que tú esperas
de tu iglesia. Señor, tú has comparado a tu iglesia como con un árbol, Señor. Dices que somos como los pámpanos, Señor. Has comparado a tu iglesia como un cuerpo. Dices que tú eres la cabeza y nosotros somos los miembros de ese cuerpo. Has comparado a tu iglesia como la novia, Señor. Tú eres el novio y nosotros la novia. Nos has hecho comparación, Señor, con un rebaño, como que tú eres el buen pastor y nosotros somos tus ovejas. Ayúdanos a entender el significado de ser iglesia. No solamente llamarnos iglesia, ayúdanos, Señor, a entrar en la identidad de una iglesia conforme a tu voluntad. Gracias, Dios, porque en esta hora tú haces grandes cosas, grandes maravillas sobre tu pueblo y sobre cada uno de los que están hoy aquí y los que verán este material en otro tiempo. Bendíceles, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, y actúa con poder mientras estas palabras suenan, Señor. Sana las enfermedades, Padre. Liberta, Señor, al que está cautivo y dale fuerzas al que está debilitado. Te damos gracias por ello, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso fuerte a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, santo, santo, santo. Puede ocupar su lugar. Le voy a platicar dos cosas para terminar. Hace unos días llamó una hermana y nos dio su petición de oración. Y le dolían sus tobillos, le dolía su espalda, había tenido una situación muy fuerte. Oramos por ella. Al otro día le mandé mensaje, nunca la he visto, o más bien no la conozco. Y en el mensaje le dije, ¿cómo está, hermana? ¿Cómo se sintió? Ayer estuvimos orando por usted. Me dijo, ¿qué cree? Ni me acordaba de mis dolores. Ando trabajando, ando para allá y para acá y ni me acordaba. Dios me sanó. Amén. Qué bueno. ¿Y sabe qué le quiero decir también? Que puede terminar esta predicación sin sentir tanto esfuerzo en mi garganta. Gracias por orar. Y hermanos, Dios les bendiga y les guarde en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.